Buenas. Ante todo, agradecer al comité organizador la gentileza por invitarme a dar esta charla. Soy la doctora Marlenis Cruz Cardentey del Departamento de Arritmias y Estimulación Cardíaca del Hospital Hermanos Amejeira y estaremos conversando sobre la terapia de resincronización cardíaca, recomendaciones y polémicas. Se prevé con el paso de los años un incremento de manera sostenida en la prevalencia de la insuficiencia cardíaca. Este incremento probablemente sea debido por la convergencia de varias tendencias epidemiológicas. En primer lugar, por un mayor envejecimiento poblacional y el incremento de la insuficiencia cardíaca con el envejecimiento. En segundo lugar, por una menor mortalidad en determinadas entidades como la hipertensión arterial, el infarto agudo del miocardio, así como la disponibilidad de estrategias terapéuticas que van a disminuir la incidencia de la muerte súbita rítmica, lo que hace que la insuficiencia cardíaca se prevea que tenga un comportamiento epidémico similar a las enfermedades de componente infeccioso. La prescripción de la terapia de resincronización cardíaca en la insuficiencia cardíaca se basa o tiene su fundamento en el hecho de que muchos pacientes con insuficiencia cardíaca van a tener un trastorno de la conducción intraventricular, interventricular y auriculoventricular, específicamente los trastornos de la conducción intraventricular. Se estima que entre el 25 y el 50% de los pacientes con insuficiencia cardíaca tienen un complejo QRS, una duración del complejo QRS mayor de 120 milisegundos. Y específicamente un bloqueo de rama izquierda está presente entre el 15 y el 27% de los pacientes. La disincronía auriculoventricular se presenta aproximadamente en el 52% de los casos y existe una relación lineal. En la medida que progrese el grado de insuficiencia cardíaca, el deterioro de la función contráctil y la clase funcional, será más frecuente la prevalencia de estos trastornos de la conducción auriculoventricular. Igualmente, se ha establecido una relación entre el ensanchamiento del complejo QRS y la mayor incidencia de mortalidad, o sea, la menor supervivencia, y en muchos estudios ha sido identificado la duración del complejo QRS como un predictor independiente de mortalidad. Por tanto, cabe pensar que cualquier estrategia terapéutica encaminada a disminuir la duración de la despolarización ventricular, o sea, la duración del complejo QRS, podrá tener su impacto favorable en la disminución de la mortalidad y el incremento de la supervivencia. Cuando estamos en presencia, o sea, en el caso de una asincronía eléctrica, un trastorno de la conducción intraventricular, se presentan no solo trastornos intraventriculares, sino también disincronía auriculoventricular. Esta disincronía de tipo eléctrico trae consigo una disincronía de tipo mecánico o contráctil con una reducción de la función de bomba del corazón. Esta reducción de bomba, por un lado, produce dilatación ventricular y por el otro, activación de los mecanismos neurohormonales. La activación de los mecanismos neurohormonales y la dilatación ventricular crearán una hipertrofia ventricular con cambios moleculares que a la vez establecerá un círculo vicioso para reproducir una mayor reducción de la función sistólica y se cierra un primer círculo y a la misma vez los cambios moleculares van a generar mayor grado de asincronía. Es decir, que la sincronía desde el punto de vista intraventricular generará mayor grado de sincronía intraventricular y estamos en presencia, pudiéramos hacer el símil, con una carreta tirada por dos caballos en sentido contrario, o sea, hacia un lugar tira el tabique interventricular y hacia el otro lado tira la pared lateral del ventrículo izquierdo. Partiendo de esto, cabe pensar que si estamos en presencia de un bloqueo de rama izquierda, la zona lateral y alta del ventrículo izquierdo será la zona con mayor retraso en la activación, por lo que si logramos colocar un catéter en esta zona y estimular desde esta región, la cual de manera sincrónica y al unísono con un electrodo ubicado en el ápice del ventrículo derecho, pudiéramos acortar los tiempos de despolarización. En esto se basa o se fundamenta la terapia de resincro. Para acceder a esta zona lateral o posterolateral del ventrículo izquierdo alto, o sea, la zona alta, la vía más común para empleo es vía seno coronario, utilizando las venas afluentes al seno coronario dentro de las venas laterales o posterolaterales, siempre y cuando la anatomía sea favorable. Como podemos ver acá, tenemos un electrodo ubicado en la orejuela de la aurícula derecha, un electrodo ubicado en el ápice del ventrículo y un electrodo ubicado en la vena posterolateral del ventrículo izquierdo. Cuando se resincroniza un paciente, se van a mejorar tres aspectos. En primer lugar, la sincronía intraventricular con incremento del TPDT, de la fracción de eyección, del gasto cardíaco y la presión del pulso y una disminución de la regurgitación mitral diastólica. Igualmente se establece sincronía auriculoventricular con disminución de las presiones de la aurícula izquierda y disminución de la presión del volumen diastólico final del ventrículo izquierdo y se produce una sincronía intraventricular con un aumento del volumen sistólico del ventrículo derecho y aumenta el llenado diastólico del VI, todo lo cual producirá un remodelado inverso del ventrículo izquierdo con disminución
de los volúmenes y incremento de la fracción de eyección. Estaríamos ante un paciente resincronizado en la misma situación, lo que en esta vez la carreta tirarán los dos caballos en la misma dirección, o sea, tabique interventricular y pared lateral. La evidencia que existe sobre la eficacia de la terapia de resincronización cardíaca en los pacientes con insuficiencia cardíaca es bien robusta. Se han realizado importantes ensayos clínicos que han testado a más de 10.000 pacientes y esta eficacia ha demostrado, en primer lugar, mejoría de la clase funcional y la calidad de vida, disminución del número de hospitalizaciones, la producción de un remodelado inverso, la disminución de la incidencia de muerte súbita cardíaca, pero sobre todo lo más importante, ha demostrado una disminución o una mayor supervivencia, una disminución de la mortalidad y un incremento de la supervivencia en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Las indicaciones de la terapia de resincro se van a dividir en tres contextos diferentes: en los pacientes que se encuentran en ritmo sinusal, en los pacientes en fibrilación auricular y la indicación convencional de estimulación por marcapasos o por cardiodefibriladores. Existen guías de las diferentes sociedades, tanto de estimulación como sociedades de insuficiencia cardíaca, guías de la Sociedad Americana, guías de insuficiencia cardíaca de la Sociedad Americana y la Sociedad Europea, pero bueno, en particular hoy las recomendaciones que vamos a mostrar son las recogidas en la más reciente de estas guías, que fue editada o salida a la luz en agosto del año 2021, que son las guías de estimulación cardíaca y de terapia de resincro de la Sociedad Europea de Cardiología en asociación con la Europe Heart Rhythm Association. De acuerdo a estas guías, vamos a hacer referencia al primer subgrupo de pacientes, que este subgrupo de pacientes que son los pacientes con indicación de terapia en ritmo sinusal, que representan el mayor porcentaje de pacientes con terapia de resincro, porque representan aproximadamente el 60% de los pacientes. Hay que partir del hecho que es la morfología del complejo QRS y la duración del complejo QRS la que va a determinar las recomendaciones. Existen dos subgrupos: los pacientes que tienen un complejo QRS con morfología de bloqueo de rama izquierda y los pacientes que tienen un QRS que no tiene morfología de bloqueo de rama izquierda, y dentro de este subgrupo pudiéramos catalogarlo como trastornos de la conducción intraventricular inespecífico. En los pacientes que tienen un bloqueo de rama izquierda, o sea, con morfología de bloqueo de rama izquierda, la terapia está recomendada en primer lugar para los pacientes que tienen síntomas, es decir, los pacientes que están en clase funcional 2, 3 o 4 ambulatoria de la New York Heart Association. Como podemos ver, los pacientes en clase 1 no son recomendación si partimos del hecho de que los resultados del estudio REVERSE y el estudio MADI-CRT, la proporción de pacientes que estaban en clase 1 era muy baja y por tanto no se considera una recomendación actual. Pacientes, sintomáticos que se encuentren en ritmo sinusal, que tengan una fracción de eyección menor de 35%. Esta fracción de eyección menor de 35% determinada por cualquier técnica de imagen. La técnica más empleada es la ecocardiografía, pero en caso de discrepancias o difícil de determinar, pudiéramos emplear la resonancia magnética nuclear con este fin. Que presenten una duración de complejo QRS mayor de 150 milisegundos con morfología, como había dicho previamente, de bloqueo de rama izquierda, a pesar de la existencia de un tratamiento médico óptimo. Cuando el QRS es mayor de 150 milisegundos, estos pacientes se consideran clase 1. La recomendación es clase 1 con nivel de evidencia. Pero si en estas mismas condiciones el QRS es mayor de 130 hasta 149 milisegundos, es igualmente una recomendación, pero con una clase 2A nivel de evidencia B. En el otro subgrupo, que serían los pacientes que no tienen una morfología de bloqueo de rama izquierda, la única indicación para la terapia de resincro es que el complejo QRS tenga una duración mayor de 150 milisegundos. O sea, los pacientes con complejo QRS entre 130 y 149 no son una recomendación y son una clase 2B. El complejo QRS de manera general menos de 130 milisegundos no es una indicación. Esto es algo que cambió con relación a las guías anteriores, que tenían nivel de corte de 120 milisegundos, pero los resultados del estudio ECO-CRT modificaron este aspecto. Igualmente, no existe recomendación para el paciente con morfología de bloqueo de rama derecho, a no ser que se trate de un bloqueo de rama izquierda enmascarado dentro del bloqueo de rama derecha. Y otro elemento que también es polémico es el hecho del tratamiento médico óptimo. Cuando hablamos de tratamiento médico óptimo para recomendar a la terapia de resincro, son pacientes que están bajo tratamiento de beta bloqueadores, tratamiento con IECA, con ARA2 y con inhibidores de los receptores mineralocorticoides.
Ahora, hoy se sabe que la respuesta del tratamiento médico en los pacientes con QRS ancho es bien modesta, y algunos investigadores se han planteado de qué tiempo se precisa o qué tiempo se hace necesario esperar de tratamiento médico para indicar la terapia de resíncro, si indicarlo más temprano que tarde. Otro elemento también polémico con el tratamiento médico es que las nuevas estrategias terapéuticas que han tenido un impacto en la supervivencia de la insuficiencia cardíaca, como el uso del sacubitril más valsartán, como el uso de la hidroavadina, como los inhibidores de los cotransportadores de sodio-calcio, que si bien han demostrado un efecto beneficioso en la insuficiencia cardíaca, hoy no existe evidencia que sustente su empleo previamente a la indicación de la terapia de resíncro. Bueno, acá tenemos un caso clínico, tenemos un QRS en ritmo sinusal con una morfología de bloqueo de rama izquierda y un PR ligeramente prolongado después de la terapia, y un QRS con una duración de 174 milisegundos. Después de la terapia de resíncro y estimulación biventricular, vamos a tener un QRS más angosto con 133 milisegundos de duración. Como vemos, tenemos una R inicial en B1, lo que habla de captura de ventrículo izquierdo, y una relación RS menor que 1 en la derivación de 1. Otro de los subgrupos con indicación para la terapia son los pacientes que se encuentran en fibrilación auricular. Bueno, es sabido que la ablación de la fibrilación auricular, ablación a nivel de las venas pulmonares, ha tenido un impacto favorable en los pacientes con insuficiencia cardíaca, porque produce no solo una disminución del número de hospitalizaciones, sino también que produce un remodelado inverso. Esta recomendación más potente en aquellos pacientes que tengan una miocardiopatía, una taquimiocardiopatía inducida por FA. Por lo cual, la indicación de TRC en los pacientes con insuficiencia cardíaca se va a reservar para aquellos pacientes que se encuentren en fibrilación auricular permanente y que no tengan criterio o no tengan indicación para la ablación de la fibrilación auricular, o no sea factible realizarlo, o no sea preferencia del paciente. Existen dos subgrupos para la prescripción en fibrilación auricular. El primer subgrupo son aquellos pacientes que se encuentran en FA permanente, que se encuentran en insuficiencia cardíaca, que tienen una fracción de eyección del ventrículo izquierdo menor de un 35%, que están en clase funcional 3-4 a pesar de tratamiento médico óptimo, y que tienen como había dicho previamente, una fibrilación auricular intrínseca con una duración de complejo QRS mayor de 130 milisegundos. Esta indicación es clase 2A con nivel de evidencia C. Los niveles de evidencia para la prescripción de la terapia de resíncro en los pacientes con FA no es tan robusta como la que existe para los pacientes en ritmo sinusal, o sea, es una evidencia más débil. No existen datos de pacientes en clase funcional 2, tampoco se analiza y se tiene en cuenta la duración de complejo QRS, o sea, el subgrupo de pacientes con complejo QRS mayor de 150 milisegundos es un elemento que tampoco ha sido analizado, y tampoco se ha analizado, se ha testado el hecho de la morfología del complejo QRS. Es algo que también ha sido un poco controversial, porque si partimos del hecho de que los pacientes en FA van a tener una menor respuesta a la terapia que los pacientes en ritmo sinusal. Otro elemento importante en la prescripción de la terapia de resíncro en este subgrupo de pacientes es que la eficacia de la terapia va a ser dependiente del porcentaje de estimulación biventricular. Por lo que un subanálisis del estudio RAF planteó el hecho de que era necesario ablacionar a todos los pacientes, o sea, ablacionar el nodo auriculoventricular para lograr un real beneficio. Metaanálisis de estudios ulteriores demostraron que los beneficios de la ablación solo se iban a encontrar cuando el porcentaje de estimulación ventricular fuera menor de un 90%. Si el porcentaje de estimulación ventricular es mayor de un 90%, de un 90 a un 100, no hay beneficios superiores de ablacionar el nodo auriculoventricular que controlar el ritmo con los fármacos habituales, los betabloqueadores específicamente. Por lo que la indicación de ablacionar el nodo, partiendo de esta evidencia científica, es que solo se indicada cuando el porcentaje de estimulación se encuentra entre 90 y 95%, o sea, menor de un 90-95%. En este subgrupo de pacientes sí está indicada la ablación del nodo. Aquí es otro elemento que es importante, es determinar qué porcentaje existe real de estimulación biventricular, porque muchas veces el porcentaje de estimulación biventricular lo obtenemos a través del análisis de la memoria almacenada dentro del dispositivo, y no es un porcentaje real, porque en ocasiones los complejos ventriculares prematuros frecuentes pueden discontinuar la estimulación biventricular y no son secundarias necesariamente a una conducción auriculoventricular rápida. Por lo que en este caso a veces es necesario la implementación de un holter para discriminar si son los extrasístoles ventriculares frecuentes los que discontinúan la estimulación biventricular o es la conducción auriculoventricular más acelerada. En estos casos que se trate de complejos ventriculares prematuros,
Bueno, la indicación no sería ablacionar el nodo, sino el tratamiento farmacológico o ablacionista de los complejos ventriculares. El otro subgrupo de pacientes con indicación de TRC en la fibrilación auricular son aquellos pacientes que tienen una fibrilación auricular que no tiene un adecuado control de la frecuencia y que son candidatos a la ablación de nodo. Estos pacientes que son candidatos a la ablación de nodo, independientemente del complejo QRS que tenga de duración, si el paciente previamente tiene una fracción de eyección reducida, o sea, menos de un 40%, es indicación de una terapia de reciclo como clase 1 nivel de evidencia B. En los casos que la fracción de eyección sea moderadamente deprimida, o sea, entre 40 y 50%, en estos casos se recomienda preferiblemente la TRC sobre la estimulación de ventrículo con una clase 2 a nivel de evidencia C. Y en los pacientes con fracción de eyección conservada o preservada no está indicada la terapia de R5, sino la estimulación ventricular desde la zona, o sea, desde el ventrículo derecho. En este subgrupo de pacientes con indicación con fibrilación auricular mal control de la frecuencia y que están candidatos a la ablación del nodo, una de las alternativas que ha estado tal vez en mayor moda en el gremio cardiológico es estimular desde zonas fisiológicas como la estimulación gisiana. A pesar de que los estudios hablan de un beneficio de la estimulación de GIS en este grupo de pacientes, las indicaciones de la actual guía fueron clase 2 B, o sea, no es una recomendación aún en pacientes con fracción de eyección moderadamente deprimida. El otro subgrupo de pacientes para la terapia de R5 son aquellos pacientes que tienen una indicación convencional de estimulación, o sea, son pacientes que son candidatos a marcapasos o a cardiodesfibriladores. Aquí van a existir dos subgrupos a la vez, aquellos pacientes que ya son portadores de un marcapaso o un cardiodesfibrilador y que desarrollan insuficiencia cardíaca y se va a realizar un upgrade a TRC. Este porcentaje de pacientes representa aproximadamente el 23% de la totalidad de la terapia de R5. Y bueno, el otro subgrupo son los pacientes que tienen una terapia de R5 de novo. La evidencia no ha demostrado diferencias en los estudios en cuanto a la respuesta a la TRC, respuesta desde el punto de vista clínico y ecocardiográfica, ni tampoco en cuanto a la mortalidad en ninguna de estas dos estrategias. En el caso del upgrade va a estar recomendado a aquellos pacientes que habían recibido previamente una estimulación de marcapasos o cardiodesfibriladores, que secundariamente desarrollaron una insuficiencia cardíaca sintomática con una fracción de eyección menos de 35% a pesar de tratamiento médico óptico y que tienen un porcentaje de estimulación ventricular relativamente alta, o sea que la indicación del dispositivo es por trastornos de la conducción auriculoventricular. Este grupo es un nivel de recomendación clase 2A, o sea, una recomendación clase 2A con nivel de evidencia B. La evidencia que sustenta la terapia de R5 en el upgrade es más débil, generalmente se obtuvo a través de estudios observacionales. Vamos a partir que el upgrade es una técnica con una mayor complejidad. Son pacientes que datan, o sea, de dispositivos implantados previamente, un mayor riesgo de sepsis, un mayor riesgo de complicaciones del absceso vascular. Y son también pacientes que acuden con peores condiciones, muchas veces son pacientes más añosos, varones, con un mayor grado de deterioro cardiovascular y igualmente con un mayor grado de comorbilidades, de fallo renal, de anemia. Esta complejidad hace que las complicaciones puedan ser superiores, o sea, se estima que son de 6,8 a 20,9% superiores a las complicaciones que existen en los pacientes cuando se implanta la TRC de novo como primer implante. Independientemente de estas observaciones, estudios más recientes no encontraron diferencias en cuanto al número de complicaciones. Actualmente está en ejecución el estudio Budapest CRT Upgrade Study, cual de alguna manera va a esclarecer algunos de estos aspectos aún polémicos. El otro subgrupo dentro de los pacientes con indicación de marcapasos son aquellos pacientes que tienen indicación de marcapasos, pero que de base tienen una insuficiencia cardíaca. Y bueno, aclarar que esta indicación de marcapasos no es por enfermedad de nodo sinusal, sino por trastornos de la conducción auriculoventricular. En este subgrupo, la recomendación es clase 1 con nivel de evidencia A, aquel paciente que tiene una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida a menos de un 40%, a pesar, independientemente de la clase funcional en la cual se encuentre, y que tengan una indicación de marcapaso por un trastorno de la conducción auriculoventricular importante, o sea, donde se prevé que el porcentaje de estimulación vaya a ser alto.
La evidencia científica en este subgrupo de pacientes es más potente, discretamente más robusta. Ya fue testado a través de 3 ensayos clínicos, el Block Hay-Failure, el estudio OB-PACE, el estudio COMBAT. Y bueno, en los pacientes con fracción de eyección moderadamente deprimida, la indicación de la terapia de R5 es discutida partiendo de 2 elementos, el hecho del costo y la mayor complejidad. En la actualidad se habla de nuevas técnicas o modalidades para resincronización, que son las llamadas estimulación desde el sistema nativo de conducción. Bueno, la más estudiada ha sido la estimulación desde la zona de His. Igualmente está la estimulación concomitante de la zona hisiana con más el seno coronario, conocido como HIPS, optimizando TRC o conocido con las siglas de HOT, y optimizando desde las áreas ubicadas a nivel de la rama izquierda más un electrodo en seno coronario. En el caso de HOT se ha observado en determinados estudios que existe mayores estrechamiento de complejo QRS con un eje eléctrico prácticamente normal, con mejores variables de sincronía desde el punto de vista ecocardiográfica y mejores resultados en un seguimiento a corto plazo. No obstante, se prevé o se necesitan estudios de mayor envergadura, randomizados y a larga escala para demostrar estos beneficios y que pudieran en potencia ser una alternativa para los pacientes no respondedores a la terapia de R5. Como habíamos dicho, bueno, la estimulación de la zona hisiana. Ya desde el año 1977, Narul había hecho estudios observacionales y había encontrado que estimulando desde la zona hisiana se podía borrar la patente, o sea, desaparecía o se corregía el bloqueo de rama izquierda. La estimulación sobre la zona hisiana puede ser una estimulación no selectiva, donde se capture no solamente la zona de His, sino que también que se capture la zona del miocardio ventricular cercano a la zona de His. Está la captura hisiana selectiva de His con la corrección del bloqueo de rama izquierda, como podemos ver acá, y que pudiera, cuando disminuye la amplitud de del impulso emitido, capturar el His, pero no corregir el bloqueo de rama izquierda. Igualmente, se plantea que entre un 10 y un 30% de los pacientes con bloqueo de rama izquierda, independientemente de que se estimule desde la zona hisiana, el bloqueo de la rama no se corrige, no se borra la patente, porque muchas veces este trastorno de la conducción se debe a un retraso de la conducción intraventricular y no el retraso de la conducción a nivel de la zona de His, porque se asocia a pacientes con una cicatriz amplia en el ventrículo izquierdo o porque el bloqueo esté dado lugar ubicado a nivel de las arborizaciones de Purkinje. Aquí tenemos un paciente con un bloqueo de rama izquierda típico y vemos que la estimulación desde la zona de His produce bloqueo, o sea, desaparece, bloquea el patrón de bloqueo de rama izquierda. La evidencia que sustenta la indicación de la estimulación hisiana como alternativa a la terapia de R-Synchro es bastante sencilla. Generalmente ha sido obtenida de estudios observacionales y casi siempre diseñados como alternativa para fallos en la terapia de R-Synchro convencional, o sea, la imposibilidad de canalizar el seno coronario o de ubicar el electrodo en un sitio con estabilidad. Sin embargo, más recientemente en el año 2019 fue publicado un estudio piloto donde randomizaron con una muestra muy pequeña la estimulación His, sincronización a través de His o sincronización biventricular, donde se demostró que la resincronización a través de la zona hisiana demostró superioridad en cuanto al grado de resincronización eléctrica y a una mejor respuesta a las variables ecocardiográficas. De todas maneras, se necesita de largos estudios prospectivos para confirmar o validar esta observación. Dada que la recomendación o la evidencia no es tan robusta o fuerte, la recomendación a actuar para la estimulación desde la zona hisiana en los pacientes como alternativa a la terapia de R-Synchro solo va a ser reservada para aquellos pacientes que son candidatos a TRC, pero que la canalización del seno coronario ha sido imposible o no se han logrado adecuados umbrales de estimulación. En este caso, la indicación es clase 2A con nivel de evidencia B. Otro de los elementos polémicos en la terapia de R-Synchro es cuándo adicionar un cardiodesfibrilador a la terapia de R-Synchro. Los mayores beneficios en cuanto al efecto en la disminución de la mortalidad en la terapia de R-Synchro desfibrilador sobre la terapia de R-Synchro marcapasos es un elemento que aún no han estado esclarecidos. La evidencia que existe es una evidencia limitada, más bien se ha obtenido a través de estudios que si bien fueron estudios randomizados, no fueron estudios que inicialmente fueron diseñados con este fin.
Probablemente los beneficios del adicionar un desfibrilador a la terapia resíncro van a estar condicionados por una disminución de la incidencia de muerte súbita rítmica, pero bueno, es importante no menospreciar los efectos negativos del desfibrilador, o sea, el hecho de las terapias inapropiadas, el hecho de los recambios frecuentes del cardio, o sea, la menor longevidad y la necesidad de recambios más frecuentes, igual la variable costo, que es una variable con peso en los países en vías de desarrollo. Igualmente se ha observado en investigaciones que aún en pacientes con TRC marcapaso, como fue los resultados del estudio CARE TRC, que este grupo de pacientes, aún con indicación de marcapaso solamente, se produjo en los pacientes respondedores a la terapia, se produjo una disminución de la mortalidad hasta en un 5,6%. Las indicaciones van a ser en dos grupos. Bueno, en primer lugar, donde no hay discrepancia, es que aquellos pacientes que son candidatos para un implante de un cardiodesfibrilador y que a la vez tengan indicación de TRC, bueno, estos pacientes se indica TRC-CDI con clase 1, nivel de evidencia. El tema polémico son aquellos pacientes que son candidatos a una terapia de resíncro, pero el desfibrilador debe implantarse considerando en primer lugar la cuantificación del riesgo individual y realizar una toma de decisión desde el punto de vista colegiada entre el médico y el paciente. En este caso es un nivel de evidencia 2A, recomendación, o sea, clase 2A con un nivel de evidencia B. En la actualidad está en ejecución el estudio RESET-CRT, que de alguna manera va diseñado para aclarar o para testar verdaderamente los beneficios de incorporar un desfibrilador a un marcapaso. Como había dicho previamente, la indicación de asociar un desfibrilador a un paciente con indicación de terapia va a ser una decisión que se va a realizar de manera colegiada, donde hay dos elementos importantes. Bueno, a medida que el paciente envejece, pues bueno, va a favor de marcapaso más que a favor de desfibrilador. Y el otro elemento también que le da importancia es el hecho de que a través de estudios observacionales se ha visto que aquellos pacientes que tienen una etiología isquémica son los pacientes que probablemente van a tener un mayor beneficio de implantar un desfibrilador al unísono de la terapia de resíncro. Y en los pacientes no isquémicos, como fueron los estudios del estudio Danish, no se encontró ningún beneficio de agregar, de asociar la terapia de resíncro con el desfibrilador. Otro aspecto que pudiera ser testado y que evaluado y que pudiera darle peso en la estratificación de riesgo es la caracterización de la escara de los pacientes y el grado de fibrosis a través de la resonancia magnética nuclear. Es decir, que los pacientes con mayor edad, o sea, los pacientes más jóvenes, con pacientes con un mayor grado de fibrosis, van a ir a favor de una TRC con desfibrilador. Y igualmente los pacientes isquémicos, mientras que los pacientes no isquémicos, los pacientes que tengan una corta expectativa de vida, que tengan un mayor grado de comorbilidades, que tengan un peor estado de la función renal, igualmente la preferencia del paciente van a ir a favor de una terapia de resíncro con marcapaso. El otro tema que es igualmente polémico en la terapia es la respuesta a la terapia de resíncro. Los criterios de respuesta están en primer lugar que mejore la clase funcional en más de un grado, que el consumo de oxígeno miocardio aumente más de un 10%, que la FEBI se incremente en más de un 5% y que se reduzcan en más de un 10% los volúmenes telediastólicos y telesistólicos. Cuando estamos en estas condiciones estamos en presencia de una mejoría clínica y de un remodelado inverso, estamos hablando de una respuesta favorable a la terapia. Existe un subgrupo menor de pacientes que se consideran llamados superrespondedores, que son aquellos pacientes en los que prácticamente se normaliza la fracción de eyección entre 45 y 50 o cuando se incrementa más de un 20% de su valor y los volúmenes se reducen entre un 15 y un 30%. Las variables que van a estar relacionadas o que son condicionantes de la terapia de resíncro van a estar en primer lugar la morfología y la duración de complejo QRS, o sea, responden mejor a los pacientes que tienen un bloqueo de rama izquierda típico y tienen una mayor duración. Otro elemento importante es la posición del electrodo. Es importante ubicarlo en la zona, si partimos de que un paciente tiene un bloqueo de rama izquierda y la zona de mayor retraso en la pared lateral alta del ventrículo izquierdo, pues hay que tratar de dejar el electrodo en la vena lateral o posterolateral. Igualmente, el ritmo intrínseco, los pacientes en ritmo sinusal tienen mejor respuesta y si se encuentran en FA es importante lograr una adecuada captura biventricular. El sexo es mejor, las mujeres suelen ser mejores respondedoras, igualmente implica otras variables condicionadas son la función del ventrículo derecho y la hipertensión pulmonar y la insuficiencia cardíaca. E independientemente de que podamos modificar o optimizar
la ubicación del electrodo, de utilizar los parámetros de programación, existe un tercio de los pacientes, aproximadamente un 30% de los pacientes que no responden a la terapia de R-síncrono. En la cúspide de la torre de Eiffel van a estar los pacientes con mejor respuesta a la terapia de resincronización, que son aquellos pacientes que tienen un bloqueo de rama izquierda típico, con un QRS bien ancho, que se produzca un estrechamiento de más de 40 milisegundos después de la terapia de resincro, los pacientes no isquémicos, que el electrodo no se ubique en una zona apical, que se deje que se ubique en la zona lateral o una vena lateral o posterolateral, las mujeres y los que tengan un patrón de bloqueo de rama izquierda tipo 2. En menor medida están los pacientes isquémicos que tienen una escara necrótica pequeña, que el complejo QRS se encuentra entre 130 y 150, y los que tengan una FA con más de 130 milisegundos y clase funcional 3-4. En menor medida van a responder los pacientes que no tengan un bloqueo de rama izquierda, que sean trastornos de la conducción intraventricular inespecíficos, que el electrodo se ubique en la zona anterior, que se encuentren en fibrilación auricular, que tengan hipertensión, disfunción ventricular, que estén en ERC o que tengan un ventrículo izquierdo muy dilatado. Y no existirá respuesta, y de hecho no es indicación, en los pacientes con QRS menos de 130, ubicados el electrodo sobre la escara, que tengan un trastorno de la conducción intraventricular inespecífico menos de 150, que se trate de un bloqueo de rama derecha único y que el electrodo quede emplazado en una zona muy apical. Una de las alternativas diseñadas por las casas productoras es el empleo de electrodos de seno coronario cuatripolares en vez de los electrodos convencionales que se habían empleado siempre bipolar. Estos electrodos cuatripolares van a tener la probabilidad de la estimulación multipunto con múltiples opciones de programación y pudiera ser una alternativa para los pacientes no respondedores. Igualmente lo hace superior a la estimulación o al electrodo bipolar por el hecho de que va a lograr una mejor estabilidad del electrodo, mejores umbrales de estimulación y bueno, uno de los temas polémicos en la estimulación de TRC, que es suprimir o disminuir el hecho de la estimulación frénica. Y de acuerdo a estas guías, la actual recomendación es que el electrodo emplazado en las venas del seno coronario sean electrodos cuatripolares. Bueno, después de esto yo creo que hay dos conclusiones importantes de nuestra charla. En primer lugar, es indicar más pronto que tarde, o sea, no enviar a un paciente a una terapia de R-síncro en estadios más avanzados de su enfermedad. Ya hemos demostrado que los beneficios de la TRC se obtienen en pacientes aún en clase funcional 2 y sin tener concomitantemente hipertensión pulmonar, disfunción ventricular, o sea, la probabilidad de respuesta a la terapia es mayor. Y la otra conclusión es que el paciente, que independientemente de que tenemos un 30% de pacientes no respondedores, existe un 66% de pacientes que sí responden a la terapia. Por lo que si pensamos que un paciente no va a responder, bueno, entonces no lo vamos a indicar. Y el paciente que no se indica, evidentemente no se implanta. Y el paciente que no se implanta, seguro no va a responder a la terapia. Y bueno, nada, con esta reflexión dejo concluida la charla. Si no nos estamos moviendo hacia adelante, entonces nos estaremos moviendo hacia atrás. Y es algo que debemos siempre lograr, revolucionar la mente y la tecnología. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.